Gracias por continuar en nuestra sintonía. La doctora Yerina Millán nos sigue acompañando en el estudio, cirujano general. Y hoy vamos a hablar sobre emergencias, accidentes en casa y cómo actuar. Un gusto recibirla, bienvenida. Agradecida por tu invitación a tu programa. Gracias por acompañarnos. Justamente queremos ver cuáles son esas emergencias o accidentes que ocurren con mucho más frecuencia y cómo debemos actuar. Lo importante en casa yo creo que es básicamente tener en cuenta que no todos los dolores o no todo aquel dolor o no todo aquel traumatismo se puede tratar en casa. Tenemos que saber diferenciar, o el público tiene que saber diferenciar cuándo realmente acudir a un médico y recibir una atención inmediata. Yo creo que eso es lo más importante, ¿ok? Por supuesto, ¿cómo las diferenciamos? Vamos a empezar desde de repente lo más simple que se puede atender en casa y cuáles son esas complicaciones que, a juro, hay que salir rápidamente a la clínica, al hospital, al centro de salud. Hay momentos o hay episodios, por ejemplo, de dolor abdominal, donde si el dolor abdominal es persistente o viene asociado de evacuaciones líquidas, que es la diarrea, náuseas, vómito, distensión abdominal, que es inflamación del abdomen, coloración amarilla de la piel o inclusive hasta heces negras, que es la llamada melena, debemos acudir urgentemente a la emergencia. Ahora, si el dolor abdominal está asociado a una indigestión que ya conocemos o que inclusive la persona presenta antecedentes de algún tipo de enfermedad a nivel del colon o a nivel intestinal y pudiera inclusive ser ya un dolor conocido, entonces el paciente pudiera inclusive tener medicamentos en casa que pudieran tratar o que pudieran tomarse para tratar ese tipo de dolor abdominal. Claro, porque pueden ser de repente comidas muy pesadas, copiosas, grasientas y de repente los horarios no nos favorecen. Exacto. Entonces tenemos atracones de repente en horas de la tarde-noche y eso nos hace tener una indigestión muy fuerte y bueno, ya sabemos que podría estar asociado a la comida a menos que esta comida pueda estar vencida o tener algún tipo de complicación y nos dé algún tipo de reacción adicional a ello, ¿no? Inclusive, por ejemplo, hay episodios en los que tienes intoxicación alimentaria en casa. Sí. Puedes tener una erupción leve, una erupción pequeña en la piel, donde inclusive puedes tener antialérgicos en casa, tomar un antialérgico. Y si esa erupción no se agrava o no presentas dificultad para respirar, inclusive se puede tratar en casa. Pero si presentas una de estas dos situaciones, tienes que acudir inmediatamente. Claro, por ejemplo, las caídas que pueden ser frecuentes, que pueden ser en escaleras, de repente tropezamos, nos caemos en casa o cercano a nuestra casa. Hay caídas que son más leves, de repente es un raponcito, pero ¿qué pasa cuando se complica un poco más estas caídas? En las caídas lo importante, o en el traumatismo lo importante es ver cómo está la funcionalidad de la extremidad, por ejemplo, si son extremidades, si tienes aumento de volumen o inclusive tienes deformidad de la extremidad. Eso es algo que si tú lo tienes, debes acudir al médico de forma inmediata, porque hay traumatismos leves que pudieras tratar en casa, colocación de hielo, por ejemplo, o ingesta de algún tipo de analgésico vía oral y puede ser sin ningún tipo de problema. Pero si presentas todas las otras tres cosas que te mencioné, debes acudir al médico. Claro, y hay que hacer una placa, ¿no? Un estudio de imagen. Exactamente, para saber si hay compromiso óseo o del hueso como tal o no. Los traumatismos, por ejemplo, los traumatismos craneales en la cabeza son importantísimos. Debemos tener en cuenta que si una persona se cae en casa, debe estar pendiente de algunos signos de alarma, como por ejemplo vómitos, dolor de cabeza de forma persistente, alteración del estado de conciencia, que el paciente se coloque somnoliento o con adormecimiento, inclusive adormecimiento de las extremidades o deformidad a nivel craneal, debe acudir al médico de forma inmediata. ¿Es un mito o una realidad que una persona que se ha caído, ha tenido un traumatismo, golpe en la cabeza, no se puede dejar dormir de inmediato? ¿Qué es lo que pasa cuando el paciente duerme, cuando la persona duerme? No puedes evaluar el estado de conciencia. Y eso es uno de los elementos o una de las cosas que nosotros como médicos evaluamos para saber si el traumatismo craneal fue severo o fue algo leve. Evaluar el estado de conciencia. Tú puedes dejar dormir a una persona, pero tienes que, vamos a decirlo de esta manera, despertarlo y ver el estado de conciencia en el que está. ¿En cuánto tiempo se debería despertar? ¿En cuánto tiempo? Inmediatamente. O sea, por ejemplo, tuvo la caída, tiene malestar, dolor de cabeza, se tomó un analgésico y se recuesta y se queda dormido. Se debe despertar al paciente. Se debe despertar a la persona para evaluar si realmente él tiene un buen estado de conciencia. ¿Y si duró rato despierto y se duerme al rato?
no hay problema, depende. Si tú, por ejemplo, después que él se duerma, lo quieres intentar despertar de nuevo y no consigues ese despertar y el estado de conciencia está alterado, tienes que acudir a la emergencia porque eso es un signo de traumatismo craneoencefálico. Claro, tenemos que ver las diferenciaciones por eso, porque siempre hemos escuchado en largo del tiempo, no lo dejes dormir, no dejes dormir al paciente porque se acaba de caer. Entonces es importante ver eso. ¿Hasta qué punto es favorable dar analgésico al momento de la caída? Es favorable, sí. ¿Ok? En el momento de la caída le puedes dar un analgésico. Sin embargo, si el dolor persiste, a pesar del analgésico que le estás colocando, entonces ya ahí podemos estar en presencia de un traumatismo complicado, un traumatismo grave. ¿Se puede enmascarar de repente algún tipo de síntoma grave a través de los analgésicos? Sí, sobre todo el dolor abdominal. El dolor abdominal, si tú utilizas analgésicos, por ejemplo, tipo buscapina, ¿ok? Que es bastante frecuente, enmascaras el dolor abdominal y no puedes evaluarlo de forma adecuada al momento de acudir a la emergencia. Hay momentos en los que se enmascara y se esconde un dolor abdominal que es de origen quirúrgico. Sí. Y cuando acude a la emergencia se pierde mucho tiempo. Vamos a ver qué sucede en la próxima parte. Vamos a ver esas complicaciones mayores de las emergencias y la automedicación. Nos seguirá acompañando la doctora Yerina Millán, cirujano general. Ustedes gracias por la sintonía en nuestras redes, @salud_gb, @DanielaJSalas. Ya regresamos.